Iniciamos un nuevo programa de preguntas y respuestas y lo hacemos contestando a la que envía Uriel Jiménez y dice: si las autoridades civiles son las que llevan a cabo el casamiento, ¿es correcto decir que una pareja se case en la iglesia o es incorrecto cuando sabemos que la iglesia no tiene la facultad para casar a una pareja, sino las leyes de cada país? Depende del país que se trate. Algunos, como es el caso de España, la Iglesia tiene delegada la firma del acta matrimonial, de modo que la pareja queda casada legalmente ante las autoridades sin que tenga necesidad ninguna de ir al juzgado para hacerlo. Por tanto, la Iglesia en otros lugares, no tiene facultad para casar. Pero otros sí. En estos en donde tiene facultad para casar, es lícito decir que la Iglesia los casa o invitar a los creyentes a que se casen en la Iglesia. Uriel Jiménez: el rapto de las doncellas que hicieron los que sobrevivieron al exterminio de la tribu de Benjamín, ¿es un precedente o una imagen del rapto de la Iglesia? Ojalá pudiera contestar mis preguntas en el programa. He hecho varias, pero tiene tiempo que no pasan las mías. Le agradezco su disposición. Honestamente, es la primera vez que escucho tal cosa. Es decir, que el rapto de las mujeres por los benjaminitas es un tipo, una figura, una ilustración del rapto de la Iglesia. Yo no salgo de mi asombro ante exégetas que dicen tamañas tonterías. ¿Qué tendrá que ver lo de las doncellas raptadas por los benjaminitas con el traslado de la Iglesia? Dejémonos de decir cosas absurdas y sugiero que también dejemos de oír a quienes dicen semejantes cosas. En cuanto a tus preguntas, por lo general se tarda un mes en responderlas y se responden solo a 2 por persona. Si hace más, se irán agrupando en programas sucesivos a partir del mes siguiente. Daniel García: buenas tardes, Samuel. Quisiera preguntar sobre la apostasía. Sé que el amor y el perdón de Dios es perfecto y nadie puede perder la salvación por su pecado. Tengo entendido que Lutero creía que se podía apostatar estando del lado de los salvos. Sé que nadie puede arrebatar nada de la mano de Dios y que nuestra vida está escondida, pero ¿por qué se habla tanto de cuidar la salvación y de la apostasía en las Escrituras? La apostasía no se refiere a creyentes. Observa, por favor, esto, busca en los escritos en donde aparece. La salvación debe cuidarse, pero es necesario entender que la salvación tiene 3 momentos. En el ejercicio de la fe se produce la justificación. En el desarrollo de la vida cristiana, la santificación. Y al final, la glorificación. Cuando se nos manda ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, se refiere a la santificación. Y es de nuestra responsabilidad, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, dándonos los recursos de gracia necesarios para vivir en santidad. Si no somos santos, en la medida en que un creyente puede ser santo, que un hombre puede ser santo, tenemos la responsabilidad de no conducirnos con temor y temblar y cuidar de nuestra salvación. Pero en ningún caso la salvación puede perderse. Sandy Paredes Espiral: mi pregunta es sobre el versículo 12 de Mateo 11, que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Me gustaría saber cómo interpretar este texto, porque oigo muchos decir que hay que ser violento para arrebatar el reino de Dios. Gracias de antemano. La interpretación de cualquier texto, y de este, exige determinar el tiempo.
que incumbe al texto, que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Indudablemente, el tiempo a que se refiere el versículo comienza en los días del ministerio de Juan el Bautista. En sentido de la segunda frase, sufre violencia. Otra traducción dice: desde los días de Juan el reino ha venido avanzando contra todo. Lo mejor sería entender como que desde el día de Juan el reino avanza vigorosamente, lo que comprende el ministerio del Señor predicando el reino y haciendo obras que captaban las gentes y las conducían a aceptar el evangelio del reino. Hasta la venida de Juan, muchos esperaban que el reino no vendría tan pronto, por tanto no se preparaban para recibirlo. Es más, decía de los fariseos que no entraban ni dejaban entrar a otros. Las tinieblas desataron su potencial contra la luz, pero a pesar de todo, el reino avanzaba vigorosamente. La tercera verdad es que los vigorosos, los determinados, los valientes lo arrebatan. Al reino se accede por el nuevo nacimiento, pero exige una decisión de las personas para recibirlo por la fe. Se necesitaba en tiempos del texto, en tiempos de Cristo, valor para dejar las tradiciones y el entorno religioso en que estaban y acceder al reino atendiendo solo al llamamiento de Jesús, que decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lo que estaba enseñando el Señor es que uno puede quedarse dormido en el camino del reino. La entrada se hace difícil por la acción de Satanás y requiere determinación para entrar. Es verdad que esa determinación y esa fortaleza proceden también de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Samuel Ramírez. Hermano Samuel, de acuerdo con Efesios 1, 4, 5, la diferencia entre escoger y predestinar es: la elección se refiere a la selección de un grupo, mientras que la predestinación se refiere a un propósito específico para ese grupo. ¿Es correcta la observación? Correcto, es una buena diferenciación. De modo que los que Dios llama y salva están predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Jairo Andrés Orjuela Albarracín, espero formular bien esta pregunta. ¿Cómo diferenciar entre una buena teología y una filosofía de la teología? Lo digo por sus apreciaciones respecto a la dogmática reformada que algunos de ellos exponen como teología bíblica. Gracias, pastor. Todo cuanto se trate de encontrar soluciones desde el pensamiento del hombre a asuntos teológicos para los que hay, o mejor dicho, para los que no hay conclusión bíblica, estamos frente a un sistema filosófico teológico y no al revés. No tengo absolutamente nada con las deducciones o contra las deducciones de lo que llamas dogmática reformada, porque dogmática reformada es dogmática bíblica. El problema no está en el pensamiento reformado, que tú y yo lo aceptamos porque es desde la Reforma en donde surge nuevamente una fe conforme a la Escritura. Ni tampoco el problema está en el pensamiento arminiano. El problema consiste en establecer un pensamiento lógico para resolver lo que es ilógico a la mente humana, porque viene de Dios y no encaja con la lógica del hombre. De manera que frente a la elección de algunos para salvación, la lógica del hombre es que, por tanto, el resto está escogido para condenación. No pongas nunca lógica humana en el pensamiento divino. Juan B. Según mi conocimiento de la Biblia, la palabra muerte en ella es traducido como separación. Bajo esta perspectiva,
¿Qué ocurre cuando llega la muerte y se produce esa separación? ¿A dónde va cada parte del ser? ¿Dónde va el alma y el espíritu y en cuántas partes se divide? ¿El alma y el espíritu siguen juntos o se dividen y van a sitios diferentes? Según su conocimiento, me gustaría si lo explicara en el caso del creyente y del no creyente. Mira, la Escritura es muy clara. Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra de donde procede, y el espíritu vuela a Dios que lo dio. Cuando un hombre muere, su cuerpo pasa al sepulcro, se convierte en polvo, y su parte espiritual pasa al lugar que él mismo escogió en su vida. Si ha creído, a la presencia de Dios. Si no ha creído, al lugar de condenación, esperando el juicio del trono blanco y la confirmación de condenación eterna en el lago de fuego. La parte espiritual del hombre es un todo. Por tanto, no se fragmentan sus elementos para ir uno a un lugar y otro, sino que la parte material vuelve al polvo, será resucitada y los creyentes recibiremos también el cuerpo de gloria, y la parte espiritual forma parte del conjunto que no es materia en el hombre y que está unido, en ese sentido, al lugar de destino. David Jiménez, ¿me podría explicar Hebreos 9:27? ¿Qué cosas celestiales tenían que ser purificadas o hay algún altar en el cielo que necesitara purificación? El problema aquí está en determinar qué son las cosas celestiales. La idea del versículo es que la superioridad de las cosas celestiales exige un sacrificio superior. Podría tratarse de personas salvas que son purificadas por el sacrificio de Cristo para estar en los lugares celestiales, pero que además, purificados, pueden ser hoy el santuario de Dios en espíritu aquí en la tierra. Es decir, los creyentes somos purificados por la obra redentora y Dios está habitando en nosotros. Sin embargo, lo que exige el texto es entender el contraste entre la inauguración del santuario terrenal con sacrificios temporales y la entrada de Cristo en el santuario celestial, en donde inaugura el oficio sacerdotal desde el santuario celestial. Cristo intercede allí por los creyentes, alcanzando para los salvos una eterna redención. Arturo Alegría Escudero. La Iglesia pasa la gran tribulación. Hay distintas posiciones. Pero a mi entender, según la Biblia, no estará en la tribulación, sino que será trasladada a la presencia del Señor antes que esto suceda. Fabián C. Martínez, Pastor Samuel, ¿qué quiere decir o qué significa la piedrecita? En Apocalipsis 2:17, ese versículo donde dice que le dará una piedrecita con un nombre. La piedrecita es una figura que tiene que ver con la invitación a un convite en los tiempos en que Juan escribía. El invitado recibía una piedrecita con su nombre que presentaba a la entrada para acceder al banquete. Los romanos la llamaban señal para huéspedes. En la piedrecita está el nombre del que la tiene, que es el nombre vinculado para el creyente a la divina naturaleza que comparte todo el que ha creído en Cristo, y eso es su nombre nuevo. Es todo una figura para saber que el banquete celestial está reservado para aquellos que, habiendo sido invitados, tienen el nombre nuevo porque han creído en el Señor. Federico Pozzi Suárez. Bendiciones, Samuel. Mi pregunta es, ¿cómo combatir con malos pensamientos constantemente y tentaciones? Desde ya, gracias. Para combatir malos pensamientos y tentaciones se necesita oración, lectura, meditación de la palabra, presentación de una sencilla súplica delante de Dios: guárdame del maligno. La mente debe estar llena de pensamientos santos que se alcanzan por la acción del Espíritu
y la protección de la palabra que guarda el corazón y los pensamientos. Daniel Salvador, deseo saber la interpretación correcta de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, después de las horas de tinieblas, recitó las palabras primeras del Salmo 22. Tal vez recitó todo el Salmo, pero solo tenía voz fuerte para pronunciar las primeras del versículo. El Salmo formula una pregunta en nuestras versiones, pero también puede ser una admiración. La obra de redención se había llevado a cabo y el Señor cargó con nuestros pecados siendo hecho maldición para que nosotros podamos ser bendición de Dios en él. Las palabras expresan la admiración de una obra de dimensiones imposibles para el hombre que resuelve todo el problema del pecado en la experiencia de la muerte espiritual del sustituto para el pecador, que es Cristo. Estas palabras proclaman la apertura de la puerta de salvación para todos y da seguridad al creyente para los que creen. Andrés Martí. Hola, muy buenas, pastor. Mi pregunta es sobre Gálatas 2:20, pero me gustaría que pudiese explicar qué significa lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gracias. Es una referencia a la vida cotidiana del creyente, como si dijese: la vida actual la vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, en un comportamiento de dependencia del que Jesús es ejemplo supremo. Ya no vive el yo personal, sino que vive Cristo del creyente. La dinámica para vivir el conflicto de una vida como esa está en el ejemplo de amor de quien me amó y se entregó por mí. Lucas Romero. Hermano, mi pregunta es si habrá pecado durante el reino milenial y si es así, ¿cómo es que se aplica? ¿Será un reino de total justicia? Algunos cuestionan este punto de vista del milenio. Algunos cuestionan eso y otras muchas cosas relativas al milenio, buscando justificar que se trata del reino eterno de Dios en cielos nuevos y que el milenio es una ilustración pero no una realidad. La justicia en el reino está en la presencia del Rey que la administra y que comunica justicia perfecta en todos sus actos. En segundo lugar, los que entran al milenio han sido regenerados. Por tanto, si la acción diabólica, puesto que Satanás estará atado, las tentaciones no tendrán lugar y el ambiente propiciará una vida de justicia por sujeción a las normas divinas. Sin embargo, no todos los que nazcan en el milenio serán salvos, y se manifestará el pecado en estos, sobre todo en la rebelión final después que Satanás sea suelto. José G. Pérez Méndez. Quiero preguntar si es bíblico orar por sanidad ungiendo con aceite al enfermo y también ungir objetos con aceite para protegerlo del maligno. Creo que eso no es correcto, pero quiero saber su opinión. Mi querido hermano, ya se ha contestado esta pregunta en un programa reciente. El aceite no produce ningún milagro, ni de sanidad, ni de nada, puesto que Santiago, donde está referencia, no dice que el aceite curará al enfermo, sino la oración hecha en su favor, que será respondida con sanidad. Ungir con aceite objetos para protegerlos del maligno no solo es una ignorancia, es una aproximación a un sistema espiritista contrario a la palabra. El maligno está sujeto y vencido por Cristo en la cruz. Nosotros no tenemos más que estar firmes en el lugar de victoria para no caer en sus tretas. Y ungir algo con aceite para que no sea instrumento de las manos del maligno es una perversión del texto bíblico.
Guillermo Hidalgo. Segundo de Samuel 21:10. Entonces Rizpá, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la extendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posara sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. ¿Cómo debe interpretarse? Ya que suponen que pasaron 6 meses entre la siega y la lluvia. Es un acto de misericordia y amor hacia sus hijos muertos. Hay 8 meses en el curso según el cálculo judío. Lo parcial es tomado como completo. Y si hay 6 meses completo entre el primero y el octavo. Las lluvias tardías son en el mes 10 Tebet. El ahorcamiento como debe entenderse. Otra traducción, colgaron para descoyuntarles. Ella permaneció tanto tiempo. No se les dio sepultura hasta que la noticia llegó a David. Si fueron colgados, ¿por qué los dejaron tanto tiempo, ya que la ley dice que no los dejarán colgados toda la noche? Mira, el tiempo que mencionas y que pasó entre el acontecimiento y la lluvia es una suposición que no dice para nada el texto. Entrar ahí en el complejo cálculo judío me da la impresión de que el judaísmo hoy está condicionando la interpretación bíblica. Lo que dice el texto es simplemente que ella estuvo cuidando los cadáveres hasta que llovió. ¿Cuándo llovió? Bueno, cuando llovió. No necesariamente la lluvia tardía ni cosa por el estilo, sino una lluvia que cayó. Los cálculos judíos son muy respetables, porque son expertos en cómputos del Antiguo Testamento, pero no siempre son acertados. Sobre todo cuando quieren usarse para afirmar una determinada posición. Que habían sido quitados del lugar donde habían sido colgados por los gabonitas es evidente, puesto que habla de un peñasco. El relato está vinculado al enterramiento también de los restos de Saúl y Jonatán, que no quiere decir que sea el mismo tiempo en el mismo relato. Los relatos bíblicos, más que puntualizar tiempos y cosas por el estilo, enseñan a buscar la aplicación espiritual que está recogida en ellos para nuestra enseñanza. Guillermo Hidalgo, en una de las respuestas hizo mención de la teoría de las formas, no sé a qué se refiere. Puede explicar, ya que en la misma mencionó las acciones de los liberales y no hizo distinción de una y de otra, o es que ambas son lo mismo. Son cosas semejantes y están vinculadas por el mismo sector liberal. Se trata específicamente de justificar la negación de autoría y datación, especialmente del Pentateuco en un principio, pero que luego después, aunque no muy posteriormente, después de tratar de negar la datación del Pentateuco y la autoría del Pentateuco, extendieron eso a otros libros, no solo del Antiguo, sino también del Nuevo Testamento. Esta teoría es la teoría de la negación. Tal libro no lo escribió este autor, pero tampoco dicen quién lo escribió, documentariamente. Por tanto, todo ese asunto de los liberales y de la teoría de las formas y de las dataciones de los libros y de la autoría de los libros son puras confusiones de aquellos que buscan negar la inerrancia y autoridad de la Escritura. Julio Candia. Hola, pastor. Mateo 5:48 dice la milla extra, en lo práctico que sería. Muy sencillo. No te canses de favorecer a otro, aunque pueda ser costoso para ti. Segunda aplicación. No exijas tus derechos. Renuncia a ellos por amor del prójimo, como hizo también Jesús. Cristian Doncel, ¿cuál es la simiente de la serpiente que habla Génesis 3:15? La simiente de la serpiente son sus hijos.
en sentido espiritual siempre. Y también en el sentido de que son todos los que desobedecen a Dios y siguen las indicaciones diabólicas. Jesús dijo eso de los fariseos, que se llamaban a sí mismos hijos de Abraham. Cristo les dijo que eran hijos del demonio, porque seguían la condición mentirosa y homicida de su padre espiritual. Mentían sobre Jesús y procuraban matarlo. Ahí tienes la descendencia de la serpiente. Ángela Silva, Pastor Samuel, ¿qué significa cuando dicen que este género no sale sino por oración y ayuno? Bueno, está enseñando la necesidad de oración intensa para la expulsión de un determinado género de posesión diabólica. Ángela Silva, esta reflexión es correcta no porque el Evangelio de la Gracia sea fuera de lo común, significa que vivas una vida cristiana pasivamente, sino activamente. Pero recuerda siempre que la justificación, la santificación y la glorificación descansan en el Evangelio de la Gracia. Por tanto, la vida cristiana es por fe, sin las obras de la ley. Muy bien, es una correcta observación. Antonio Fernández Heredia pregunta: ¿qué diferencia hay entre las coronas y los galardones que habla la Biblia? ¿La recibiremos literalmente? Explique un poco, por favor. Coronas y galardones para los creyentes es la misma cosa. La recibiremos luego de pasar por el tribunal de Cristo, y no son para nuestra gloria, sino para ponerlas a los pies del que está sentado en el trono. Ahora bien, si estás pensando en si son coronas de oro o de un material especial, tienes que pensar, tienes que entender que estamos hablando de un contexto espiritualmente radical al tiempo de ahora, en donde los creyentes, salvos por gracia mediante la fe, son llevados a la presencia del Señor, transformados para ser conformes a la semejanza de Jesucristo y para entrar a vivir en una experiencia novedosa de vida que no se da en el tiempo actual. La última pregunta, Antonio Fernández Heredia: ¿quiénes son las naciones como la arena del mar que menciona la Biblia de la guerra de Gog y Magog, si se supone que ya ha habido juicios antes del reino milenial? ¿Son los nacidos en el milenio? Esas naciones estarán formadas por los nacidos en el milenio que no han creído en Cristo para salvación. Simplemente han vivido una vida religiosa de piedad aparente, pero no hubo para ellos una regeneración espiritual. Por tanto, su corazón está desorientado de Dios y dispuesto para el mal. A estos engañan. Terminamos aquí el programa de hoy. Os esperamos en el próximo programa y pedimos al Señor una bendición muy especial sobre vuestras vidas, sobre vuestras familias y sobre vuestro ministerio.